Un soldado de la Fuerza Aérea estadounidense ha muerto en Washington después de quemarse a lo bonzo ante la Embajada de Israel. Ha sido su forma de protestar por lo que considera un genocidio en Gaza y del que aseguraba no quería ser cómplice. Thich Quang Duc, el 11 de junio de 1963, se suicidó quemándose hasta morir en una calle muy transitada de Saigón, en Vietnam del Sur, cuando este país estaba ocupado por las tropas estadounidenses. A partir de esta muerte se sucedieron en los años siguientes muchas más de sacerdotes budistas contra la presencia de estas tropas, por la reunificación de Vietnam y por la paz en la región. Eran actos de extrema y absoluta libertad de estos monjes decidir no solo su muerte, sino la forma de llamar la atención sobre la ocupación político-militar que tenía Vietnam del Sur y de conmover y agitar la conciencia universal alrededor de esta situación. Muchas muertes similares e igualmente espectaculares siguieron a la de Thich Quang Duc. Desde las luchas estudiantiles que hacíamos en solidaridad con la lucha del pueblo vietnamita, exaltábamos el honor y el valor de estos monjes. Esta forma de expresar la protesta contra la guerra del Vietnam hizo que el 2 de noviembre de 1965 Norman Morrison, un ciudadano norteamericano excombatiente en Vietnam, se prendiera fuego frente al Pentágono como protesta por las matanzas de la guerra en Vietnam, que se mantuvo entre 1955 y 1975 hasta que el pueblo vietnamita logró derrotar por las armas a los invasores y ocupantes de su territorio y lograron con ello reunificar Vietnam. Los estudiantes universitarios en esos años, cuando hacíamos marchas de distintos tipos, agitábamos en el curso de ellas los nombres de Ho Chi Minh y del Che Guevara. Bueno, esto escribía en un artículo en MIR el académico costarricense Vladimir de la Cruz, en un artículo titulado El suicidio de los bonzos vietnamitas, una forma de lucha política que conmovió la conciencia universal. Vuelven los bonzos, esta vez contra el genocidio de Israel en Palestina. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de algo que nos ha sorprendido a todos, un militar del ejército de los Estados Unidos quemándose a lo bonzo para denunciar el genocidio de Israel frente a una embajada israelí. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a contextualizar políticamente la inmolación de Aaron Bushnell, que creo que es algo que no está haciendo muchos medios de comunicación estos días. Manu Levín, ¿cómo ha sido tu trabajo de fiscal de hoy? Bueno, he mirado mucho la prensa estadounidense, los medios estadounidenses, para ver cómo cubren este caso y cómo cubrieron también otro que hoy yo personalmente me he enterado de que sucedió también en diciembre, lo cual es significativo. Vamos a repasar cómo han cubierto esta acción los medios estadounidenses, porque la verdad es que es alucinante. ¿Dónde nos llevas, Ina Afinogénova? Bueno, vamos a hablar de otra mártir de la causa palestina, Rachel Corrie, que hace 21 años fue arrollada por un bulldozer del ejército israelí. Es un buen día para recordarla también. Así es. Y hoy vamos a contar con Ariel Feldman, judío antisionista, con nacionalidad israelí, que ya nos ha acompañado unas cuantas veces y al que le vamos a preguntar por cómo se está viviendo esto en la comunidad judía en Argentina y sobre los apoyos internacionales que está perdiendo Israel. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Me llamo Aaron Bushnell, soy miembro en activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto de protesta extrema, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que sea normal. En el vídeo, transmitido en directo a través de redes sociales, se veía a un joven estadounidense con uniforme militar caminando hacia la Embajada de Israel en Washington. Unos instantes después, se detiene frente a la embajada, deja su teléfono en el suelo, se rocía un líquido inflamable y se prende fuego. Sus últimas palabras fueron «Palestina libre». Cuando Bushnell se desplomó, los agentes de policía que habían estado observando cómo se desarrollaba todo corrieron hacia él. Un agente de seguridad de la embajada israelí no dejaba de apuntar con un arma al cuerpo en llamas de Bushnell. Al final del vídeo se escucha a un oficial estadounidense con un extintor gritarle: «No necesito armas, necesito extintores».
Se trataba de Aaron Bushnell, un joven de 25 años natural de Texas que llevaba 4 años de servicio en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El domingo 25 de febrero, Aaron envió un email al grupo anarquista Crime Think en el que anunciaba que tenía previsto participar en un acto de protesta extrema contra el genocidio en Palestina y adjuntaba un link donde podría seguirse la protesta en directo. Su cuenta de redes sociales todavía muestra una bandera palestina como foto de perfil. Mientras Bushnell ardía, el número de palestinos muertos en Gaza superó la cifra de los 30.000, casi la mitad de ellos niños. Además, 2 millones de palestinos han sido desplazados forzosamente de sus hogares y la mitad de la población está al borde de la inanición por la falta de suministros y de ayuda humanitaria. La muerte de Bushnell se producía también mientras la administración de Joe Biden sigue sin retirar su apoyo militar, económico y diplomático a Israel. Sí, hace tan solo unos días Estados Unidos vetaba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza. La mano levantada de la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield ha impedido que la resolución prosperase. El texto pedía además que se detuviera el desplazamiento forzoso de la población civil palestina y exigía la liberación inmediata de todos los rehenes. 13 países avalaron la petición, Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos votó en contra. Es la tercera vez que una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir un alto el fuego termina con el veto de los Estados Unidos. ¿Qué excusa han puesto esta vez, Sara? Bueno, que la resolución de Naciones Unidas puede interferir en los esfuerzos diplomáticos para llegar a un alto al fuego. A veces la diplomacia dura requiere más tiempo del que cualquiera de nosotros quisiera. Esto es lo que ha dicho la embajadora estadounidense. Traducción a Román Paladino. Imponer las condiciones de Washington requiere alargar la agonía del pueblo palestino. 29.782 palestinos asesinados llevan ya a sus espaldas Israel y sus aliados internacionales. Sí, el embajador ruso ante la ONU ha acusado a Estados Unidos de darle a Israel una licencia para matar con su veto y el embajador chino ha calificado de insostenible el argumentario de Estados Unidos de que el borrador de Naciones Unidas pudiera poner en peligro las conversaciones en curso. La violencia está desestabilizando toda la región y el Consejo debe actuar rápidamente para detener la matanza, ha dicho. Estos días está teniendo lugar también la audiencia sobre la ocupación israelí en la Corte Internacional de Justicia. Más de 50 países participan en unas audiencias ante el Tribunal de La Haya en las que se están escuchando los alegatos sobre la ilegalidad de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Las audiencias fueron convocadas antes de que se comenzara con la ofensiva de Israel en Gaza, pero se han convertido en una herramienta para tratar de detener el genocidio. Pues bien, el pasado miércoles, un día después de vetar el alto al fuego ante la ONU, Estados Unidos defendió ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental. El asesor legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Bisek, argumentó que Israel se enfrentaba a necesidades muy reales en materia de seguridad e instó a los jueces a no exigir la retirada inmediata de Israel de los territorios palestinos ocupados. Vamos a escucharle. The challenge for the court is how to provide its advice in a way that promotes the framework rather than disrupting its balance, potentially making the possibility of negotiations even more difficult. In this regard, it would not, as some participants suggest, be conducive to achievement of the established framework to issue an opinion that calls for a unilateral, immediate, and unconditional withdrawal by Israel that does not account for Israel's legitimate security needs. Whatever the court's opinion on the legal consequences of particular violations of international law, such an outcome would be contrary to the established framework, which the Security Council and General Assembly have structured around the two interdependent and inseparable elements, not only withdrawal, but also the conditions necessary for peace and security for all states in the region. You have a difficult task before you. Others have asked you to broadly construe the questions and the law. They have asked you to try to resolve the whole of the dispute between the parties through an advisory opinion addressed to questions focusing on the acts of only one party. The United States disagrees with that.
En fin, no sería propicio exigir una solución unilateral inmediata e incondicional, una retirada de Israel que no tenga en cuenta la posición legítima de Israel en materia de seguridad. Estados Unidos no está de acuerdo. Pues muy clarito el asesor estadounidense, mientras que la Unión Africana calificaba la nueva ofensiva israelí como una nueva Nakba, y la Liga Árabe denunciaba las décadas de ocupación ilegal. Los Estados Unidos volvieron a ser uno de los pocos países que defendieron a Israel. Recordemos además que el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel debía impedir cualquier acto de genocidio en Gaza, Estados Unidos anunció ese mismo día que suspendía la financiación para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, un organismo fundamental para garantizar la asistencia humanitaria en la zona. Muchos lo interpretaron como un castigo colectivo al pueblo palestino por buscar justicia en la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos no solo sigue siendo el principal aliado de Israel, sino que también está intensificando sus operaciones militares en Yemen con el fin de impedir que las milicias hutíes sigan bloqueando el tránsito marítimo de embarcaciones israelíes como forma de protesta ante la masacre en Gaza. De hecho, hace solo 2 días los ataques de Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron la capital yemení, Sanaa. Bueno, todo esto estaba sucediendo mientras Aaron Bushnell se inmolaba frente a la Embajada de Israel en Washington. Este es el contexto que falta en las breves notas de prensa que se han hecho eco de este acto de protesta extrema, que en última instancia es un acto desesperado para tratar de conmocionar y movilizar a la gente para que actúe frente a los horrores del genocidio que está teniendo lugar en Gaza. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal, decía Bushnell antes de inmolarse. Hospitales bombardeados, niños palestinos muriendo de inanición y soldados estadounidenses prendiéndose fuego. Normalidad democrática. Como comentaba Pablo en su editorial, la autoinmolación como forma de lucha política tiene su origen en los años 60, cuando una serie de monjes budistas decidieron quemarse vivos para protestar contra la persecución política que sufrían en el Vietnam ocupado. De ahí surgió la expresión quemarse a lo bonzo. Bosu, en japonés, significa precisamente monje. Pero esta forma de protesta también está profundamente arraigada en la cultura pacifista estadounidense. En 1970, un joven californiano llamado George Wayne Jr. falleció después de prenderse fuego en San Diego, California, en protesta por la guerra de Vietnam. Wayne pidió a su madre que le enviara una carta al presidente Richard Nixon explicando los motivos de su acción. La carta decía lo siguiente: nuestro hijo, George Jr., se prendió fuego en el campus de la Universidad de California en San Diego el 10 de mayo. Antes de morir, nos dijo que había elegido la forma más dramática que se le ocurrió para llamar la atención de la gente sobre la condición más deplorable del mundo y de su país. A principios de 1991, George Levy, un maestro de escuela de Amherst, Massachusetts, se inmoló para protestar por la Primera Guerra de Irak. Raymond Mulls hizo lo mismo 3 días después en Springfield, Virginia. Y más recientemente, el diciembre pasado, una activista pro-palestina se autoinmoló frente al consulado de Israel en Atlanta, Georgia. Una bandera palestina fue encontrada en el lugar como parte de la protesta. Poco antes de su muerte, Aaron publicó el siguiente mensaje en redes sociales. A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos, ¿qué haría si estuviera vivo durante la esclavitud? O el Jim Crow, o el Apartheid. ¿Qué haría yo si mi país estuviera cometiendo un genocidio? La respuesta es, lo estás haciendo ahora mismo. Muchas gracias, Sara. A ti. Come together and be that same light and fight for peace, for happiness, for freedom, for we are human. Let us be a light and inspire one another to take action. For there is no peace until there is freedom. Manu Levin, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La autoinmolación es ampliamente reconocida como la forma más extrema de protesta posible. Destruir públicamente la propia vida de la manera más violenta y extrema es una dura advertencia para que la sociedad preste atención, ya que ha cruzado una línea roja. Ahora, 2 ciudadanos estadounidenses se han autoinmolado en menos de 3 meses por el genocidio israelí en Gaza, respaldado por Estados Unidos. El primer caso fue descartado como antisemitismo, el segundo ya está siendo etiquetado como un problema de salud mental.
Nuestra sociedad está rota de la manera más inquietante. Aquellos que tienen los dedos en las palancas del poder son culpables de los crímenes más atroces. Crímenes que revelan una profunda enfermedad psicopática en el corazón del gobierno. Y los guardianes de la verdad, nuestro cuerpo mediático, se confabulan con ellos para encubrir estos crímenes enfermizos y retorcidos. No debemos permitírselo, debemos seguir diciendo la verdad en voz alta y constantemente y trabajar incansablemente para informarnos los unos a los otros sobre los criminales que están en el poder y sus acciones depravadas. Necesitamos luchar contra esta repugnante narrativa de mentiras y muerte antes de que nos mate a todos. Bueno, estas líneas que hemos citado las publicó un usuario de Twitter, Tiberius, este domingo, poco después de conocerse la autoinmolación del joven Aaron Bushnell en Washington al grito de Palestina libre. Y bueno, como veis, entre otras cosas, hay en este texto una denuncia clave sobre el papel de los poderes mediáticos en todo este caso y también en otro que sucedió en diciembre. Dice, los guardianes de la verdad, nuestro cuerpo mediático, se confabulan con el poder para encubrir sus crímenes enfermizos y retorcidos. Y lo cierto es que mirando hoy la prensa, en especial la prensa estadounidense, es espeluznante comprobar hasta qué punto está denunciada en el clavo. Lo primero que habría que decir es que la mayoría de los titulares sobre esto, todos ellos casi idénticos, tienen algo en común, tienen algo más en común que a ver si os llama la atención. The New York Times. Un hombre se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington, dijo la policía. Agencia Reuters. Un aviador estadounidense se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. CNN. Un aviador estadounidense se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. The Washington Post. Un aviador en servicio activo se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. BBC. Un hombre de la Fuerza Aérea se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. Los Angeles Times. Muere miembro de Fuerza Aérea de Estados Unidos tras prenderse fuego frente a embajada israelí en Washington. A ver, ¿qué tienen todos estos titulares en común? O mejor dicho, ¿de qué carecen todos ellos? Pues muy evidente. Ninguno de ellos nombra a Aaron Bushnell. Se habla de un hombre, un aviador, un soldado, un militar. Y sobre todo, ninguno de todos estos grandes y prestigiosos medios de comunicación, el New York Times, la BBC, Reuters, el Washington Post, la CNN, ninguno de ellos ha sido capaz de incluir en sus titulares y en sus informaciones la palabra genocidio, ni la palabra Gaza, ni la palabra Palestina. Es decir, que tenemos un vídeo retransmitido en directo y que ha visto medio mundo de una persona que dice cómo se llama, explica los motivos de su acción, no quiero seguir siendo cómplice de un genocidio y muere gritando Free Palestine, y con toda esa información disponible los grandes medios estadounidenses no mencionan nada de eso. Cualquiera diría que es un intento de ocultar los motivos de la acción de Aaron Bushnell. Una cosa alucinante, y hay más. No es ya solo que eviten claramente mencionar Gaza, Palestina, genocidio, ni nada que se le parezca, sino que incluso se pueden encontrar cosas como esta. Noticia en NPR, publicada el lunes por la mañana, es decir, varias horas después del acto de Aaron Bushnell. Ya se sabía toda la información sobre su acción, por lo tanto, bueno, titular en la línea de los anteriores, un aviador estadounidense muere tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel, y dice el texto, en la mañana del lunes, NPR no ha podido verificar de forma independiente los motivos del hombre. Aaron Bushnell. No quiero seguir siendo cómplice de un genocidio. Free Palestine. Medios de comunicación. No podemos saber los motivos de la acción de Aaron Bushnell. En fin, tremendo. En fin, o se omiten deliberadamente los motivos, o se afirma que no pueden saberse, o, como decía el tuit que leímos al principio, la acción es etiquetada como un problema de salud mental. Newsweek. El informe sobre la muerte de Aaron Bushnell revela una llamada policial sobre angustia mental. Universal. Soldado que se inmoló frente a embajada de Israel en Estados Unidos tenía problemas mentales y transmitió en vivo. Bueno, más allá de cuál fuera el estado de salud de Aaron Bushnell, lo que parece claro es que enmarcar su acción como un problema de tipo sanitario revela un intento de despolitizar la acción y de vaciarla de contenido. Todo ello pese a que, insistimos, él dejó bastante claros, muy claros, sus motivos en el vídeo que grabó. Omisión de la identidad de Aaron Bushnell en la mayoría de los titulares, omisión también de los motivos de su acción, vaciamiento y despolitización de la acción, estigmatización del protagonista y un ingrediente más del tratamiento mediático de este caso. También hay medios que sí mencionan los motivos, pero digamos que los enmarcan a su manera, por decirlo suavemente. El Comercio. Fallece el soldado de Estados Unidos que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington. Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió este lunes en un hospital horas después de prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington el domingo como acto de protesta, atención, por la guerra entre dicho país y Hamás.
según confirmó a medios una de las portavoces del cuerpo. Otro ejemplo similar, noticia en el Times. Un militar estadounidense muere después de prenderse fuego frente a la embajada de Israel para protestar, atención, contra la guerra en Gaza. ¿Genocidio en Gaza, como dijo claramente Aaron Bushnell? No. Guerra en Gaza o guerra entre Israel y Hamás. Que un joven muera en un acto de protesta denunciando explícitamente un genocidio y que haya medios que decidan cambiar genocidio por guerra en sus titulares es una manipulación absolutamente indecente y macabra, y es una humillación y un escupitajo a la propia memoria de Aaron Bushnell. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Los dos últimos ingredientes que hemos visto juntos en un mismo corte de la MSNBC. Dale al play, Xavi. We have an update now on a truly tragic incident in Washington, D.C. Yesterday, 25-year-old Aaron Bushnell of San Antonio, Texas, the active duty airman in the U.S. Air Force who set himself on fire outside the Israeli embassy in an apparent protest against the Israel-Hamas war, has died. That identification made by Metropolitan Police here. Bushnell filmed his own self-immolation on his cell phone, yelling, "Free Palestine," before collapsing to the ground outside the embassy. He was rushed to the hospital for treatment, but later succumbed to his injuries. And if you or someone you know is in crisis, call or text 988 to reach the Suicide Aid and Crisis Lifeline. Les resume el contenido. La MSNBC le dedica 45 segundos a informar sobre Aaron Bushnell con una bandera de Israel en el fondo. Dice que el motivo de la acción fue protestar contra la guerra entre Israel y Hamás, y el corte acaba sacando en pantalla la línea de atención al suicidio. En fin, difícil condensar más indecencia mediática en solo 45 segundos. En fin, sigamos porque, si recordáis, el tuit que citamos al principio se refería también a otro caso similar sucedido en diciembre en Estados Unidos, en Atlanta en concreto, lo mencionó también Sara, cuando otra persona también se inmoló de la misma manera, quemándose viva, para denunciar el genocidio en Gaza, aunque casi no nos habíamos enterado, ¿verdad? Lo cual ya es muy significativo, que nos hayamos enterado ahora 3 meses después a raíz de este caso de Aaron Bushnell. En esa última pieza del Times que cité, se decía lo siguiente en el párrafo final. Se decía, en diciembre, una persona no identificada con una bandera palestina quedó en estado crítico después de prenderse fuego frente al consulado israelí en Atlanta. Una persona no identificada. ¿Cómo puede ser que una ciudadana estadounidense que se inmoló en pleno centro de Atlanta hace más de 2 meses sea una persona no identificada? Claro, hombre, no es una persona no identificada, ¿no? Por supuesto que se sabe quién era esa persona, las autoridades lo saben, evidentemente, y sus motivos y todo, pero si en el caso de Aaron Bushnell, que grabó un vídeo y dijo su nombre y explicó sus razones, los grandes medios, aún con todo eso, son capaces de ocultar toda esa información, pues imaginad lo que hacen con este otro caso en el que la mujer que se prendió fuego en Atlanta no dejó todos esos datos grabados en un vídeo. Resulta que ni siquiera han dicho su nombre. Ningún medio de comunicación del mundo ha dicho el nombre de esta persona hasta el día de hoy, que siguen hablando, lo acabamos de decir, de una persona no identificada. Lo veíamos en el Times. Su historia quedó completamente enterrada. Noticia de nuevo en el Times de diciembre. Manifestante está en condición crítica tras prenderse fuego ante el consulado israelí en Atlanta. Deutsche Welle, persona se prende fuego frente al consulado israelí en Estados Unidos. Ya veis que la Deutsche Welle nos informa de que fue una persona y no un extraterrestre o una papelera. The New York Times, manifestante se autoinmola frente al consulado de Israel en Atlanta. BBC, manifestante se prende fuego frente al consulado de Israel en Atlanta, Georgia. Ninguna menciona su nombre, persona, manifestante, dicen, ni tampoco sus motivos. Es más, hubo medios que, sin nombrar la identidad de la mujer que se inmoló, sin mencionar en ningún momento su nombre, de la mujer que murió en esa acción de protesta, sí que nombran al guardia de seguridad que sufrió quemaduras al intentar ayudar a la mujer. WSB TV. La familia del guardia de seguridad de Atlanta quemado frente al consulado israelí habla por primera vez y se dice su nombre, Michael Harris. Fox 5 de Atlanta, esposa de guardia de seguridad de Atlanta quemada tratando de salvar a manifestante, pide oraciones y se dice el nombre también de su esposa, de la esposa de este guardia de seguridad, Tangelia Harris. El de la víctima, insisto, no lo sabemos y no lo sabemos casi 3 meses después. Además, en el texto que citamos al principio se decía que este primer caso fue descartado como antisemitismo, ¿no? Así es. Todas estas piezas que acabo de enumerar, y hay más, incluyen cuidadosamente en sus textos las mismas declaraciones, todas ellas, de la cónsul de Israel en Atlanta. Otro ejemplo en Atlanta News First.
Una persona se prendió fuego en un acto extremo de protesta política en un edificio del centro de Atlanta, dice la policía, y añade las declaraciones que os digo de la cónsul de Israel en Atlanta tachando el acto de antisemita. El Consulado General de Israel en Atlanta le dijo a Atlanta News First que todos en su oficina están bien y que todavía están investigando. Nos entristece enterarnos de la autoinmolación en la entrada del edificio de oficinas. Es trágico ver el odio y la incitación contra Israel expresados de una manera tan horrible, dijo en un comunicado Anat Sultan Deidon, cónsul general de Israel en el sureste de Estados Unidos. Bueno, el antisemitismo, pues ya estamos todos. Un último ejemplo sobre este otro caso de diciembre, con todos los ingredientes juntos, pero en la tele, ABC News. At home, a dramatic scene outside the Israeli consulate in Atlanta when police say a protester appeared to set themselves on fire. A security guard also injured. ABC's Rena Roy is here now with the latest on that. Good morning, Rena. Gio, good morning to you. Police are calling this an extreme act of political protest, saying a Palestinian flag was found at the scene of the fire. You can see burnt pieces of clothing and a security guard being put into the ambulance. All of this unfolding right outside the Israeli consulate in downtown Atlanta Friday, just after 12 p.m. Police say that guard noticed someone stopped outside the building trying to light themselves on fire. He immediately jumped in and tried to stop the protester, but instead ended up getting burns on his wrist and leg, and that protester was taken to the hospital in critical condition. Investigators say an officer was able to respond quickly because of dedicated patrols at that location, along with other Jewish and Muslim areas in the city. The Israeli consulate releasing a statement saying it is tragic to see the hate and incitement toward Israel expressed in such a horrific way. Meanwhile, authorities say they don't believe there is any connection to terrorism. Ariel. An awful scene there, Rena. Thank you. Pues todo junto, como os decía, no se nombra la identidad de esa persona, como si no se pudiera saber su nombre, no se nombran sus motivos, se tacha el acto como antisemita, se habla claramente de odio a Israel e incluso aparece el término terrorismo al final de la narración, no para calificar lo que hace Israel en Gaza y que denunciaba a esa mujer con su acción, sino para vincularlo a su acción, por si alguien tenía alguna duda. Recapitulando, el genocidio en Gaza, guerra entre Israel y Hamás, lucha contra el terrorismo, derecho a defenderse, la autoinmolación de 2 ciudadanos estadounidenses para protestar por el patrocinio de su país a ese genocidio. No hemos podido verificar sus motivos, pero en todo caso parece que es porque no entienden la guerra contra Hamás. Además, uno está chalado y la otra no sabemos quién era, pero sí sabemos que estaba llena de odio antisemita, en fin. Si pensábamos que la indecencia de los poderes mediáticos con el genocidio de Israel en Gaza no podía ir a más, aquí está la realidad para quitarnos la razón. Gracias, Manu. My dream is to stop hunger by the year 2000. My dream is to give the poor a chance. My dream is to save the 40,000 people who die each day. My dream can and will come true if we all look into the future and see the light that shines there. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Si alguno de nosotros viera nuestras vidas y nuestro bienestar completamente estrangulados, viviera con niños en un lugar cada vez más reducido, donde supiéramos, por las experiencias previas, que los soldados, los tanques y las excavadoras podrían venir a por nosotros en cualquier momento, destruir todos los invernaderos que hemos estado construyendo durante el tiempo que sea, y hacerlo mientras nos golpeen a algunos de nosotros o nos encarcelan con otras 149 personas durante varias horas, ¿crees que deberíamos intentar utilizar medios algo violentos para proteger los escombros que quedaron? Pienso en esto especialmente cuando veo huertos, invernaderos y árboles frutales destruidos, tantos años de cuidado y cultivo. Pienso en ti, en el tiempo que lleva a hacer que las cosas crezcan y en el amor que requiere. Realmente creo que en una situación similar, la mayoría de la gente se defendería lo mejor que pudiera. Creo que el tío Craig lo haría. Creo que probablemente la abuela lo haría. Creo que yo lo haría. Esto es un fragmento de una carta que envió hace justo 21 años, el 27 de febrero de 2003, Rachel Corrie a su madre desde la Franja de Gaza. Quedaban algo más de 2 semanas para que muriera arrollada por un bulldozer blindado del ejército de Israel. Rachel Corrie fue la primera ciudadana estadounidense asesinada por las fuerzas de defensa de Israel mientras impedía la demolición de una casa palestina.
Igual que Aaron Bushnell, es una mártir de la causa palestina y símbolo de la resistencia frente a esa maquinaria bélica del Estado sionista dispuesta literalmente a pasarte por encima con un bulldozer y revestirte en asfalto por antisemita. Hoy es el día también para recordar a Rachel Corrie. Esta joven nació en 1979 en la pequeña ciudad de Olympia, en el estado de Washington, una ciudad que parece bastante idílica por las imágenes que arroja Google, en una familia de la clase media, todo de película si lees la descripción. Rachel se metió en el activismo desde muy niña y a los 24 años contactó con la International Solidarity Movement, un movimiento internacional liderado por palestinos que promueve la causa palestina con métodos no violentos. Con los activistas de ese movimiento partió a la Franja de Gaza hacia la ciudad de Rafah, hoy tan tristemente famosa. Su madre contó a un pequeño medio local que el haber ido a Gaza fue la decisión más importante de la vida de Rachel. Pasaba noches durmiendo junto con otros activistas en pozos de la ciudad de Rafah para protegerlos de la demolición. Se plantaba entre trabajadores municipales palestinos que intentaban reparar las alcantarillas y las torres militares israelíes desde las que disparaban para amedrentarlos. Documentó la destrucción de los olivos, de los jardines, de los invernaderos, la humillación de los palestinos en los puestos de control. Aprendió árabe de los niños palestinos y les ayudaba con tareas de inglés. Rachel escribió muchos correos a su madre desde Rafah. Algunos de ellos están subidos a la web de la Fundación Rachel Corrie que llevan sus padres. Y es una lectura sobrecogedora. Lo escribió hace más de 20 años y en todo este tiempo las cosas han cambiado mucho, pero para mal. Ninguna lectura, asistencia, conferencia, ningún documental, ni el boca a boca podrían haberme preparado para la realidad de la situación aquí. Escribe el 7 de febrero de 2003. No puedes imaginarlo a menos que lo veas, e incluso entonces siempre eres consciente de que tu experiencia no es en absoluto la realidad. ¿Qué pasaría con el ejército israelí si disparara a un ciudadano estadounidense desarmado? Además, yo tengo dinero para comprar agua cuando el ejército destruya los pozos y, por supuesto, tengo la opción de irme. No han disparado a nadie de mi familia desde una torre al final de una calle importante de mi ciudad mientras conducía. Tengo un hogar, se me permite ir a ver el océano. Sería muy difícil mantenerme presa durante meses o años sin juicio, porque soy ciudadana estadounidense blanca, a diferencia de tantos otros. Cuando salgo para ir al cole o al trabajo, puedo estar relativamente segura de que no habrá un soldado fuertemente armado esperando en un puesto de control a medio camino entre mi barrio y el centro de la ciudad, y con el poder de decidir si puedo seguir con mis asuntos y si puedo volver cuando acabe. Corría el año 2003, han pasado 21 años desde entonces. El domingo 16 de marzo de 2003, un compañero de la International Solidarity Movement llamó a Rachel avisando de que el ejército israelí se dirigía a la casa del doctor Samir. El farmacéutico Samir Nasrallah vivía con su esposa y sus hijos en el barrio de Al-Salam y Rachel se había hecho amiga de la familia, así que fue junto con otros 7 activistas para tratar de impedir la demolición de su casa. Iban con chalecos fluorescentes, altavoces, totalmente equipados para que los soldados de Israel los vieran. Cuando un bulldozer Caterpillar de 64 toneladas se dirigió hacia la casa del doctor Samir, Rachel se plantó en su camino y el bulldozer no se detuvo. Rachel se cayó, intentó levantarse, pero la máquina siguió avanzando hasta arrollarla, romperle las piernas, las costillas, la columna vertebral. La llevaron en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital Al-Nayar, donde fue declarada muerta por traumas incompatibles con la vida. ¿Qué pasó después? ¿Hubo juicio? Hubo un juicio que duró casi 10 años, uno de esos juicios que después los sionistas te ponen de ejemplo de que en Israel sí se cumple la ley y de que se persiguen los excesos, muy entre comillas, de sus tropas. La sentencia del juicio, eso sí, también fue como en la mayoría de esos juicios ejemplares. En 2012, un tribunal israelí absolvió al conductor del bulldozer que la mató. La sentencia dictaminó que el desafortunado accidente se produjo porque ella hizo caso omiso de las llamadas de los soldados de retirarse de la zona, se puso voluntariamente frente al bulldozer, así que el Estado no tenía que asumir ninguna responsabilidad por esta desdichada muerte. Pero hay más. En un alarde de cinismo y en contra de lo que varios testigos presenciales declararon, la sentencia afirma que las lesiones que causaron la muerte de Rachel no eran compatibles con haber sido aplastada por un bulldozer, sino que murió por la caída de algún cascote consecuencia del derrumbe de la casa. Vamos, que en cualquier caso la culpa fue suya por haberse quedado parada delante de un bulldozer y hacerse romper la columna vertebral y el cráneo.
La sentencia fue repudiada por los organismos defensores de los derechos humanos. En 2012, Amnistía Internacional denunció graves defectos de la investigación interna del ejército de Israel y la protección del ejército de cualquier tipo de rendición de cuentas por parte del tribunal israelí. Pero ya sabemos que Amnistía Internacional es Hamás, ¿verdad? Igual que Rachel Corrie, Aaron Bushnell y todos los que se atreven a insinuar algo sobre los crímenes que el Estado de Israel lleva décadas cometiendo. Pero espera que la historia de Rachel Corrie no acaba aquí. 2 días después de su asesinato, sus compañeros activistas intentaron homenajearla en ese lugar donde la asesinaron, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos. En 2005, el actor británico Alan Rickman, al que muchos recordamos por su papel de Severus Snape en la saga de Harry Potter, le dedicó una obra teatral titulada Mi nombre es Rachel Corrie, basada en los diarios y cartas de Rachel. Se estrenó en la Royal Court Theatre de Londres y fue censurada en Nueva York por protestas de grupos sionistas. Se puede imaginar la campaña de difamación a la que fue sometido el actor. La etiqueta de malvado antisemita lo persiguió hasta el final de sus días. En 2016, cuando falleció, hubo campañas en redes prácticamente celebrando su muerte. Los padres de Rachel Corrie publicaron en The Guardian un tributo a Alan Rickman. Le dio el mejor regalo a nuestra difunta hija. Activistas pro-palestinos han llamado a boicotear también a la marca Caterpillar, la productora estadounidense de los bulldozers blindados que usa el ejército de Israel en sus tareas de demolición. Los bautizaron como Caterkiller, no solo por el asesinato de Rachel Corrie, sino porque se trata de una maquinaria estratégica para asegurar la expansión de Israel en las tierras palestinas, arrasando casas, olivos y jardines, tal y como contaba Rachel en sus diarios. Rachel Corrie también dio nombre a uno de los barcos que en 2010 integró la Flotilla de la Libertad, que intentó romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fue asaltada por soldados del ejército de Israel que terminaron matando a 10 activistas. Desde octubre no ha habido semana en la que en la base no abordáramos el tema de la masacre y el régimen de apartheid al que Israel sometió a los palestinos. Todos los días sacamos detalles nuevos del presente, del pasado, lejano o reciente. Todos los días nuevos detalles sobre los planes del Estado de Israel para acabar con Palestina definitivamente, acabar con las agencias que ayudan a Palestina, acabar con todo aquello que huela a Palestina. Ayer el humorista egipcio Bassem Youssef subió un recorte de una entrevista que dio hablando de nuevo de Israel. Acuñó una expresión que usan los israelíes a la hora de destruir vidas palestinas, Yorim Vebuchim, que según cuenta se traduce como disparar y llorar. Habla de toda una cultura que se generó alrededor de la masacre, destinada a describir lo triste y lo traumatizado que queda uno mientras se carga a un montón de gente. Hasta hay un artículo en Wikipedia dedicado al concepto. Yorim Bebuchin, soltar lágrimas de cocodrilo mientras matas. Algo que nos recuerda al popular vídeo de Norman Finkelstein en el que se dice que él se niega a dejarse intimidar o chantajear por esas lágrimas. Nosotras también nos negamos. Gracias, Ina. Commending Israel for warning people before they bomb them. It's just what? This is satire. The fact that they are killing people and they feel sad about it. And then I read about it. There's that expression in Hebrew called Yorim Vebushim. Have you heard about it? Yorim Vebushim. It literally translates to shooting and crying. Hoy nos acompaña desde Buenos Aires Ariel Feldman. Ariel, muchísimas gracias por atender de nuevo a la base. Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo están? Ariel, ¿no te da la impresión de que cada vez es más difícil defender a Israel, incluso para la derecha? Bueno, me parece evidente y me parece que posiblemente estemos ante una serie de crisis identitarias, yo creo, para Occidente, tanto para las identidades judías como para las democracias occidentales en el intento de defender lo que Israel está haciendo, que es un genocidio a todas vistas, ¿no? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Según un artículo reciente de... ¿Qué tal? Bueno, decía que según un artículo reciente de Le Monde Diplomatique, la política pro-israelí de Biden desagrada a la mayoría de sus votantes y especialmente a los más jóvenes. Un 70% de los votantes demócratas menores de 24 años, según señala el periódico, se oponen a esta alianza de Biden con Netanyahu. Yo te quería preguntar cómo puede afectar la política pro-israelí de Biden de cara a las próximas elecciones norteamericanas.
Bueno, a ver, yo creo que las comparaciones y los paralelos siempre son complicadas, pero bueno, yo creo que la inmolación de Bushnell, digamos, hace inevitable la comparación con la situación de la guerra de Vietnam, ¿no? Si uno si tiene la suerte de visitar el Museo de la Revolución en Vietnam, la mitad del Museo de la Revolución está dedicado a los héroes vietnamitas en la resistencia y la otra mitad a los movimientos civiles occidentales. Digamos. Es fundamental, digamos, en este proceso lo que está pasando con estas actitudes, digamos, heroicas y trágicas al mismo tiempo, pero efectivamente este tipo de guerras no son ganables militarmente, son ganables política y moralmente, y yo creo que estamos viendo una transformación que se puede ver en la opinión pública occidental que pone en aprieto, yo creo, las políticas de Estados Unidos, y creo que a la larga también, muy a la larga, también va a suceder en el Estado de Israel. Ilan Pappé, reconocido historiador israelí, en un momento analiza en un gran libro que tiene que llamar La idea de Israel, cómo el post-sionismo o el movimiento, digamos, intelectual que hace crítica del sionismo en la década del 90 puede surgir, y lo asocia con la crisis de la guerra de Yom Kippur del año 73, en la cual los israelíes se sintieron vulnerados, más allá que después, digamos, revierten el proceso de la guerra. Yo creo que hay un paralelo con el 7 de octubre, ¿no? Un proceso en el cual hay una crisis identitaria que, por un lado, está paradójicamente dada por una vulneración, digamos, de la sociedad israelí, de su identidad de dominio todopoderoso, y al mismo tiempo, paradójicamente, en una exacerbación reactiva de ese proceso de limpieza étnica y de dominio que se viene llevando a cabo, que pone en crisis, digamos, sus supuestos valores democráticos, digamos. Y yo creo que hay un paralelo entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que potencialmente puede pasar en Israel, que tiene que ver con eso que la política norteamericana llama en su identificación con Israel los shared values, digamos, los valores que comparten. Esos valores que están dados supuestamente por los principios democráticos, la defensa de los derechos civiles de su población, frente a una supuesta batalla civilizatoria con la barbarie oriental, etcétera, etcétera, está entrando en crisis. Y creo que es lo que estamos viendo, en la cual en la mayoría de los países occidentales, a pesar de las políticas de sus gobiernos y de sus medios de comunicación, las protestas mayoritarias son pro-palestinas, ¿no? Entonces, sostener que la víctima es Israel, en un proceso en el cual estamos presenciando un genocidio, me parece que es ineludible en este contexto, digamos, ¿no? Hay que entender una cuestión. Para mí una discusión central que se da es si estamos viviendo un genocidio o no en ciertos medios de comunicación. La limpieza étnica es un elemento que es indiscutible en este proceso. De hecho, hay un reconocimiento internacional a los refugiados, por lo tanto, de que él viene llevando en los últimos más de 70 años un proceso de limpieza étnica en Palestina. Y, en definitiva, los procesos genocidas siempre tienen como objetivo final la limpieza étnica. Empieza otros medios y después, como en el año 42 en Alemania, se decide una solución final. Entonces, estamos en un vértice que estas acciones de protesta extremas dan cuenta. Como sucedió en Vietnam. Vietnam, militarmente, más allá de los actos heroicos y la resistencia, sufrió más de 2 millones de muertos frente a 54.000 norteamericanos. Bueno, pero ganó la batalla política y la batalla moral que hizo insostenible y propició la retirada norteamericana. Esperemos que estemos presenciando el inicio de ese proceso. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por atendernos. Sí. ¿Qué tal? Te quería preguntar un poco qué se respira por allá en Argentina respecto a todo este asunto, ¿no? Hemos visto que hay un consenso político, gubernamental, muy claro a favor de Israel. Milei fue en persona a Israel recientemente, incluso planteó desplazar la embajada a Jerusalén. Hemos visto también, lo hemos analizado aquí en este programa, el consenso que hay a nivel mediático en Argentina, digamos, a favor de Israel, ¿no? Con presentadores como Eduardo Feynman, que incluso tienen una bandera
israelí arriba de la mesa. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ha seguido evolucionando, digamos, ese consenso aparente por arriba, al menos mediático, político, prosionista? ¿Cómo se ve, por ejemplo, la decisión de Milei del traslado de la embajada desde la calle? Digamos, ¿crees que eso se está agrietando? ¿Crees que se mantiene el consenso? Mira, la Argentina es un caso particular a nivel mundial y en el sur global particularmente. Por dos cosas. Argentina sufrió 2 atentados terroristas en el año 92 en la embajada y en el 94 en la entidad que representa a las entidades judías, en AMIA. Es la comunidad más grande de Latinoamérica y en la crisis del 2001 hubo muchas familias judías que ante la crisis, digamos, utilizaron la ley de retorno y fueron a vivir a Israel. Entonces hay una situación muy, muy particular. Entonces hay mucha resistencia, digamos, a soltarle la mano a Israel porque la identidad judía, particularmente en Argentina, es mundialmente secuestrada, la identidad judía por Israel. En la Argentina ese secuestro es fuertísimo. Sin embargo, como ha pasado en la comunidad judía en todas las diásporas, hay un sector, digamos, progresista, llamémosle, todavía que no suelta la mano al Estado de Israel, pero que se ha llamado a silencio. Digamos, las primeras reacciones después del 7 de octubre de parte de una comunidad judía supuestamente progresista que defiende los derechos democráticos, que lucha contra el racismo, han sacado artículos incluso en revistas de izquierda o progresistas, digamos, defendiendo el derecho de existencia de Israel, tratando de exculpar a Israel por ser una víctima eterna, etcétera, etcétera. Esas personas se han llamado a silencio. Entonces yo creo que en ese silencio si bien no ha habido, digamos, retracciones, sí creo que hay un clima donde esa crisis se está evidenciando. ¿Qué tal, Ariel? Bueno, te preguntaba Manu sobre la comunidad judía en Argentina. Te quería preguntar cómo has visto desde Argentina declaraciones como las de Lula, por ejemplo, que ha dicho directamente que en Gaza está sucediendo un genocidio y lo comparó con los crímenes contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Bueno, tenemos una triste comparación, digamos, en esa amistad y oposición que tenemos entre Brasil y Argentina, ¿no? Tenemos nosotros un presidente ultraderechista que se identifica con el judaísmo sionista más extremo y retrógrado y llama a mover la embajada argentina a Jerusalén. Y por el otro lado Brasil, en la figura de Lula, encabezando, digamos, digamos, la significación de Lula es importantísima, es una figura importante internacionalmente. Brasil es una potencia importante y Lula ha encabezado sus otros gobiernos y vuelve a rectificar la política internacional de Brasil como una voz trascendente en la arena internacional, y junto con Sudáfrica yo creo que son, digamos, dos polos importantes que son escuchadas porque tiene un valor, tiene un capital simbólico tanto de Sudáfrica por su lucha contra el apartheid como Brasil y Lula en sus políticas sociales y de derechos humanos, que son fundamentales en este momento. Y yo creo que es muy, muy significativo el papel que está cumpliendo Lula. Compañero, muchísimas gracias por atender a La Base una vez más. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de Pink Floyd, Wish You Were Here. Hasta mañana.